entonces, tenemos la tabla de integrales inmediatas, 18 integrales inmediatas, la misma que se están usando en el lapso 2023-1, y son las que van a ser válidas para la evaluación. El tema 1, que es el tema de cómo usar la tabla de integrales inmediatas, ¿okay? Tenemos estos ejercicios que están planteados en la guía número 1, ¿okay? Donde nos enseña sobre el uso de las integrales inmediatas. ¿Alguno de los estudiantes está o no está cursando la materia o no ha cursado la materia? ¿Es nuevo en la materia? ¿Ah? ¿Muchachos? No. Quiere decir que todos ya vimos hasta la mayoría está avanzado ya en el tercer parcial, porque nosotros estamos viendo lo que es el segundo parcial, hicimos la evaluación. Bueno, entonces tenemos que, para realizar identificar cuando una integral es una integral inmediata, nosotros vamos a utilizar la tabla que citábamos, ¿okay? La tabla de integrales, y posteriormente vamos a sustituir en la que corresponde. Entonces tenemos para el ejemplo 1.2, que tenemos una integral polinómica, simplemente aplicamos la tabla que dice que u a la n es u a la n más 1 sobre n más 1 más c. Y tenemos entonces x a la 7 más 1 sobre 7 más 1 más c, generándonos un resultado x a la 8 sobre 8 más c. Tenemos una integral exponencial, que sería el siguiente tipo de integrales que aparece en la tabla, y la integral de la exponencial es ella misma, pero aquí aparece multiplicada por un coeficiente, y una de las propiedades de la integración es que todas las constantes salen de la integral. Entonces sacamos la constante, aplicamos la tabla de integrales, esta que está aquí, la número 8, y obtenemos el resultado de la integral, que sería la constante multiplicada por e a la x más c. Tenemos a su vez este ejemplo, el ejemplo 1.5, donde vamos a aplicar distintas propiedades. Vamos a separar la integral en varias integrales. Se puede separar siempre que sean sumas o restas las integrales. Se sacan las constantes y se aplican las distintas reglas de integración. En el caso del ejercicio 1.5 tenemos la suma de 3 integrales. Se saca la constante de la primera, que es el 3, la constante de la segunda, que es el 2, y se aplica para la primera y la segunda la integral polinómica, y para la tercera se aplica la integral de du, que es u más c. ¿Ok? Entonces aplicamos la regla 1 y la regla 2 de la tabla y obtenemos el resultado. Para el caso de x cuadrado sería 2 más 1, 3 sobre 3. Para el caso de x, 1 más 1, 2 sobre 2. Y para el caso de la integral de du es u, en este caso es de x, la integral es x. Y obtenemos el resultado simplificando lo que está allí presente. En el ejemplo 1.6, ¿sí?, tenemos el producto de dos funciones sobre una función radical que se encuentra en el denominador. Para resolverla, lo primero que vamos a convertir el radical en una potencia, ya que no hay integrales de los radicales, sino de las potencias, entonces se convierte todo en potencia.
Se resuelve el producto que está en el numerador para obtener una suma o una diferencia, que es este caso. Se separa cada una de el numerador en 3 integrales y se simplifica aplicando la regla de las potencias, que dice que potencias de igual base, división de potencias de igual base, se restan los exponentes, quedándome entonces que x a la 4 sobre x a la 2 tercios es x a la 10 tercios. X al cuadrado sobre x a la 2 tercios es x a la 4 tercios. Y 1 sobre x a la 2 tercios es x a la menos 2 tercios, ya que la subimos al numerador con signo negativo la potencia. Y aplicamos la regla de la potencia, que es sumarle 1 a cada uno de ellos y dividirlo entre ese valor para obtener el resultado. ¿Ok? Son algunas de las integrales que podemos resolver directas. Ustedes pues ya saben que este tipo de integrales son muy sencillas y realmente nosotros nos dedicamos es a resolver otras integrales que utilicen algunos de los métodos, y cuando llegamos a las integrales directas de la tabla se considera que ya está resuelto el ejercicio. El otro tema que corresponde tocar el día de hoy es el método de sustitución. Es muy importante que ustedes identifiquen, ¿sí?, que yo tengo una sustitución cuando aparece la función compuesta y su diferencial. Por eso a veces cuesta que identifiquen la técnica de sustitución, porque no se tiene claro que debe aparecer la función compuesta y su diferencial. Si no aparece el diferencial, es decir, la derivada de esa función, no puedo aplicar el método de sustitución o cambio de variable. Entonces el primer paso es definir una nueva variable que la llamamos u o t o z, que representa la expresión en función de la variable que tiene la integral a resolver, la cual se escoge para simplificar la integral. El paso 2 es reescribir la integral en términos de esa nueva variable que decidí y hallar el diferencial para poder obtener la derivada en esa nueva variable, para posteriormente calcular la integral resultante y luego regresar el cambio de variable. Entonces, fíjense en este ejemplo 2.1. Tenemos el producto de dos funciones, x cuadrado más 3x más 5 por 2x más 3. Si nosotros apreciamos aquí perfectamente x cuadrado más 3x más 5, ¿sí?, su derivada es 2x más 3, porque al derivar el x cuadrado obtengo 2x, al derivar 3x me queda 3 y al derivar 5 me queda 0, es decir, justamente tengo la derivada. A veces hay alguna diferencia de alguna constante y esa se puede colocar o despejar. Cuando no existe la derivada de la función, no puedo aplicar la técnica de cambio de variable. Entonces, el paso 1 es identificar el cambio de variable. Identificamos como u a x cuadrado más 3x más 5. El paso 2 es hallar la derivada, que es 2x más 3 por el de x. Y como está completamente la función compuesta y la derivada, podemos hacer el cambio de variable. Y decimos que u, que es x cuadrado más 3x más 5, por el diferencial de u, que es 2x más 3 por dx. Esta ya es una integral directa de la tabla, es la segunda, justamente, integral que aparece por aquí, y podemos entonces obtener nuestra integral diciendo que u, 1 más 1 es 2 sobre 2, u cuadrado sobre 2. Es importante recordar, aplicar el paso 3, que es regresar el cambio de variable. Una vez se tiene la primitiva de la función, se regresa el cambio. Dijimos que u era x cuadrado más 3x más 5,
Por lo tanto, tendríamos que x cuadrado más 3x más 5 al cuadrado sobre 2 más c sería nuestra integral. En el ejemplo 2.2 podemos apreciar que ocurre lo mismo. Tenemos una función compuesta que es el seno de un polinomio, y si nosotros derivamos ese polinomio x cuadrado más 4x menos 6, tenemos allí, ¿sí?, parte de ese polinomio, ¿ok? Porque tenemos por fuera del seno x más 2, ¿ok? Entonces fíjense, utilizamos el cambio de variable siempre lo que está dentro de la función compuesta. Para este caso, lo que está dentro de el seno, que es x cuadrado más 4x menos 6, lo derivamos y nos queda 2x más 4 por el diferencial de x. En la expresión original aparece x más 2, pero en el paso 2, la derivada nos dio 2x más 4. Si nosotros sacamos el factor común 2, vamos a obtener 2 por x más 2 por dx, que es lo que tenía originalmente en la expresión a integrar. Entonces este 2 que está multiplicando, que es el factor común, por favor, escriben después en el 2, que es el factor común, lo vamos a despejar para obtener justamente lo que teníamos en la expresión original, que es x más 2 por dx. De manera que cuando planteamos nuestro cambio de variable, tendríamos el seno de x cuadrado más 4x menos 6, que dijimos que era u, por du medios, que es x más 2 por dx. El u medio, que es una constante, lo podemos sacar de la integral, ¿ok? Y obtenemos seno de u por du, que como visualizamos en la tabla, es la primera integral trigonométrica que aparece. El seno de u por du es menos coseno de u más c. Podemos entonces ya aplicar la tabla y obtendríamos menos coseno de u más c. Pero u, ¿quién es? U es x cuadrado más 4x menos 6, y quedaría entonces un medio menos coseno de x cuadrado más 4x menos 6 más c. Arreglamos siempre primero el signo, después las constantes, después las variables. Entonces quedaría nuestra respuesta menos un medio del coseno de x cuadrado más 4x menos 6 más c. ¿Ok? Podemos visualizar también en el ejemplo 2.3 otro tipo de cambio de variable. Aquí debemos conocer más a detalle toda la tabla de derivadas, ¿sí? Pero nosotros podemos saber que la derivada del arcotangente es 1 sobre la suma de los términos al cuadrado, y es en eso que nos vamos a basar para poder obtener, ¿sí?, el cambio de variable aquí presentado. ¿Ok? Entonces, como tengo una diferencia en el numerador, no puedo resolver el cambio de variable sin antes separar esto en dos integrales. Entonces tendríamos la integral de x sobre 1 más 4x cuadrado por dx, y la integral menos la integral de la raíz cuadrada del arcotangente de 2x sobre 1 más 4x cuadrado por dx. Para la integral de la primera parte, tenemos que solamente en el denominador vamos a usarlo como nuestro cambio de variable, y el resultado de derivar
1 es 0 y de derivar 4x cuadrado sería 8x por dx, pero solo tengo x por dx, el 8 lo despejo, ¿ok? Y obtengo entonces una constante que va a salir de la integral, y la integral de u sobre u o 1 sobre u por du sobre u es la tercera integral algebraica de u sobre u, es el logaritmo neperiano del valor absoluto de u más c, que es la que vamos a usar en este caso, logaritmo neperiano del valor absoluto de u más c. ¿Quién era u? U para mí es 1 más 4x cuadrado, por lo tanto regresamos el cambio de variable y tendría que la primera parte de esta integral me queda 1/8 del logaritmo de 1 más 4x cuadrado, todo esto dentro del valor absoluto más c. Para la segunda parte de la integral ya el cambio de variable es distinto y entonces vamos a decir que nuestro cambio de variable es arcotangente de 2x. La derivada del arcotangente de 2x es la derivada de u, que es 2x, en este caso la derivada de 2x, que es 2, sobre 1 más el 2x al cuadrado. Y 2x al cuadrado me queda 4x cuadrado, que es justamente todo lo que aparece aquí, ¿sí? En nuestro diferencial, solo que este 2, esta constante 2 que está en el numerador, lo debo despejar para sacarlo de la integral. Y me quedaría entonces la raíz cuadrada de u por 1/2 de du. Saco el 1/2 y me queda una integral polinómica que sería 1/2 más 1, 3/2 sobre 3/2. Y me queda u a la 3/2 sobre 3/2. Regreso el cambio de variable con arcotangente de 2x y me queda entonces que al simplificar el 2 que está en el denominador con el 2 que del 3/2, me quedaría 1/3 de u a la 3/2 y u es arcotangente de 2x, 1/3 del arcotangente de 2x a la 3/2. Al restar, porque es sumar algebraicamente los dos resultados, vamos a obtener el resultado de la integral original que nos plantearon, 1/8 del logaritmo neperiano del valor absoluto de 1 más 4x cuadrado menos 1/3 del arcotangente de 2x a la 3/2 más c. Es recomendable escribir también esta potencia fraccionaria de manera que me quede raíz cuadrada de arcotangente al cubo de 2x, es decir, transformarla en potencia, esa potencia fraccionaria, transformarla en la raíz y en la potencia que queda dentro de la raíz. ¿Ok? Es exactamente lo mismo, pero es otra forma de escribirlo. ¿Ok? Y por último, vamos a hablar de este ejemplo 2.4, que es el logaritmo de 2x, el logaritmo de 4x por x. Aquí se van a aplicar algunas propiedades de los logaritmos, ya que tengo logaritmos de argumentos distintos, pero nosotros podemos decir que el logaritmo de 4x es lo mismo que el logaritmo de 2 por 2x, y por propiedades de los logaritmos, el logaritmo del producto es la suma, logaritmo de los argumentos, cuando hay por dentro del argumento hay un producto, es la suma de los logaritmos. Entonces me queda el logaritmo de 2 más el logaritmo de 2x. Para que toda me quede expresada en función de un mismo cambio de variable que va a ser usar el logaritmo de 2x. Vamos a usar el denominador como nuestro cambio de variable, el logaritmo de 2x más el logaritmo de 2. Al derivar obtenemos que el logaritmo, la derivada de una constante 0 y la derivada del logaritmo es u' sobre u. ¿Ok? Entonces sería la derivada de 2x, que es 2, sobre u, que es 2x, por el de x. Si nosotros visualizamos, se simplifica el 2 con el 2 y me queda que de x sobre x, que es justamente lo que me aparece aquí como complemento o por lo cual está multiplicando esa expresión.
Quiere decir entonces que podemos hacer nuestro cambio siempre y cuando despejemos que el logaritmo de 2x es igual a u menos el logaritmo de 2, que es la constante que tenemos aquí. Quedaría entonces u menos el logaritmo de 2 sobre u por du. Como hay una diferencia en el numerador, separamos en dos integrales. La primera integral queda u sobre u por du, la segunda integral queda el logaritmo de 2 sobre u por du. Para la primera integral se simplifica las u, me queda simplemente la integral de du, que es la primera integral directa de la tabla. Para la segunda integral sacamos el logaritmo de 2, ¿ok? Y me quedaría la integral de du sobre u, que es la tercera integral de la tabla, ¿sí? Entonces la primera es du, la tercera es du sobre u, y entonces podemos ya aplicar la tabla y obtenemos que la integral de du es u, la integral de du sobre u es el logaritmo del valor absoluto de u, más c, pero u para nosotros dijimos que era logaritmo de 2x más el logaritmo de 2, que proviene del logaritmo de 4x. Por eso se sustituye directamente por el logaritmo de 4x más c, tanto en el u que está aquí como el u que está dentro del logaritmo, para obtener entonces la respuesta final a este ejercicio. Vamos a dejar de compartir un momentico.